Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Estamos con el director del programa de gestión pública del CIPEC, Gonzalo Diegues. Gracias por estar en principio. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Hablemos un poco de la actividad general del CIPEC y después vamos a ir un poco a innovación con respecto a la gestión pública, etcétera, etcétera. Con todo gusto. Bueno, como conversábamos antes de comenzar, CIPEC es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Es una fundación que estudia políticas públicas, un think tank, como se dice por ahí en la literatura más específica, que aborda las diferentes fases o etapas del ciclo de las políticas públicas. Entonces, en la organización tenemos diferentes programas que estudian desde las políticas sociales hasta las políticas económicas, y en mi caso, el programa de gestión pública focaliza su mirada y focaliza sus estudios en analizar algunos de los aspectos asociados a la gestión y la administración de las políticas públicas. Esto es, la mirada está puesta fundamentalmente en los gobiernos locales. Tenemos 2.259 municipios o gobiernos locales en Argentina, las 24 provincias y una estructura muy amplia, muy diversa y muy heterogénea como es la estructura del sector público nacional o del Estado nacional. Entonces, mirando los procedimientos de trabajo, mirando las herramientas y los instrumentos de gestión para mejorar ese hacer del Estado, ese hacer que tienen tanto las administraciones gubernamentales como las administraciones públicas, en ese marco, en ese contexto, el programa de gestión pública de CIPEC está desarrollando en este año 2016, o está de alguna manera convocando la tercera edición del Premio de Innovación en la Gestión Pública. Edición que comenzamos en el año 2013, en una primera prueba piloto, me lo miraría yo. Continuamos luego en el 2014, verdaderamente con muy buenos resultados, con una muy buena convocatoria. Honestamente, el año pasado, 2015, fue un año con un calendario electoral y con un ciclo muy fragmentado. Fue un año electoral muy intenso y verdaderamente no encontramos el espacio necesario y suficiente, y lo conversábamos con intendentes, lo conversábamos con gobernadores, lo conversamos con hoy exfuncionarios, pero también flamantes funcionarios del gobierno nacional también, y verdaderamente no encontramos por ahí el espacio suficiente en la agenda como para identificar, sistematizar y posteriormente premiar iniciativas exitosas y que se entienden como innovadoras en materia de gestión y administración de políticas públicas. Porque, en definitiva, de eso consiste el premio, ¿no? En tratar de identificar y también de premiar aquellas formas de hacer que tienen, insisto, los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales o inclusive desde una empresa del Estado hasta una sociedad también del Estado o un organismo descentralizado o un ministerio o una secretaría de Estado, lo que se te ocurra, lo que puedas imaginar, diseñando nuevas soluciones, ya sea a viejos problemas o enfrentando inclusive nuevos problemas y de alguna manera hallando nuevas formas de resolverlo. Formas que no solamente son exitosas, sino que en algún punto son innovadoras y quizás en este sentido, Luis, nosotros encontramos una característica muy particular y muy valiosa, por cierto, que es que la innovación en la gestión de las políticas públicas, la innovación en la gestión pública, por supuesto que está atravesada o está permeada por, en muchos casos, la incorporación de tecnologías de información y comunicación social, ¿no? Digo, es una suerte de catalizador de las respuestas o de los tiempos a las respuestas que demanda la ciudadanía, que demandan los consumidores o que demandamos inclusive nosotros como usuarios en diferentes instancias cuando interactuamos ante el Estado. O sea que fundamentalmente también la tecnología tiene que ver mucho con todo esto de la innovación. ¿Y qué característica tiene que tener esta innovación en particular como para que ustedes centren la atención y digan, bueno, esto es válido como para justificar un premio? O sea, es que, Luis, en ese sentido, el premio CIPEC consiste en 3 etapas. La primera etapa, te lo comento de manera más simplificada, ¿no? Pero la primera etapa consiste en, obviamente, editar una convocatoria con ciertos términos de referencias y constituir un comité evaluador. En ese comité evaluador, y esto también fue un proceso de aprendizaje para nosotros, muy valioso, por cierto, debo admitirlo, en ese comité evaluador los integrantes o los miembros que lo conforman o que lo componen
van desde académicos con una trayectoria, digamos, y con una experiencia muy vasta en materia de el estudio de las políticas públicas, el estudio de ciertas tecnologías de información y comunicación, pero así también sumamos a algunos actores de la sociedad civil en función de las categorías que tiene el premio. Y algunos actores también del mercado. Digo, esta posibilidad de hacer interactuar y de hacer dialogar a personas que han, por ejemplo, ganado el Premio Nacional de la Calidad a cargo de empresas o de organizaciones empresariales muy importantes. Tener, por ejemplo, funcionarios públicos que han estado a cargo, por ejemplo, la Fundación Sadowski, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología y que focaliza fuertemente su área y su expertise en cuestiones tecnológicas. Y tener también, no sé, por mencionarte un ejemplo, o por mencionarles un ejemplo, a la organización Techo, que ha trabajado en los últimos años en la problemática de la vivienda y del déficit habitacional en la Argentina. Son ejemplos quizás de justamente un comité evaluador muy diverso, muy plural, que identifica y que de alguna manera llega a esa decisión, la cual acompañamos obviamente desde CIPEC, de premiar, no solo de identificar primero, sino de premiar aquellas iniciativas que, insisto, una vez más Luis, o bien se encuentran con nuevos problemas y logran resolverlos de manera exitosa, o bien también diseñan nuevas soluciones para viejos problemas, para los problemas recurrentes, para los problemas de siempre. Una pregunta tiene que ver con esto que estamos conversando. ¿Ustedes instrumentan de algún modo la forma de comunicarles a cualquier entidad de carácter público esto de orientar su problemática o su proyección hacia adelante teniendo en cuenta la necesidad de innovar en determinados aspectos? Sí. ¿Influyen para que eso suceda? Sí, y quizás eso es una de las partes, Luis, es una de las etapas más interesantes del proyecto, sobre todo y tomando en cuenta fundamentalmente que, imagínate que innovar para... Argentina tiene es el séptimo país más extenso territorialmente del mundo, ¿no? Entonces somos un país extenso y es un federalismo complejo, digo, es un federalismo que tiene sus características muy particulares o muy peculiares, no solamente en perspectiva de la región, sino en perspectiva global, te diría. Entonces, imagínate que innovar en un municipio como Tierra del Fuego, en un municipio de la provincia de Tierra del Fuego como Ushuaia, o en un municipio como San Salvador de Jujuy, en el noroeste argentino, tiene sus características diferentes, tiene sus características disímiles. Y quizás eso también es un valor agregado que tiene para nosotros el premio, que son diferentes categorías, desde la innovación institucional hasta la innovación económica o hasta la innovación social, en donde una vez más uno encuentra que las formas de innovar que tienen los municipios, digo los municipios porque muchas veces son los gobiernos locales los que están más próximos a la problemática, ¿no? Yo suelo mencionar que los municipios son como una suerte de caldo de cultivo para la innovación, porque el intendente, porque el funcionario público tiene al vecino muy cercano y tiene también a la problemática mucho más cercana que lo que sucede a veces en gobiernos provinciales o nacionales. Pero te menciono simplemente dos ejemplos, Luis, a colación de esto. En el 2014, en la segunda edición del Premio Innovación, el municipio de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, ganó en la categoría de innovación económica. ¿Y por qué fue premiado en la categoría de innovación económica? Porque logró mejorar los niveles de recaudación tributaria. Desafío que en general, digamos, afrontan, yo te diría de manera transversal, no solamente todos los gobiernos de Argentina, sino de la región y del mundo. Digo, en términos generales uno podría decir que a la gente no le gusta demasiado pagar impuestos o que no anda por la calle preguntando a dónde puede ir a pagar los impuestos. Entonces, como te comentaba Luis, en el caso del municipio de Ushuaia, encontramos, por ejemplo, el ejemplo quizás más característico de cómo innovar en la gestión pública, que tiene sus particularidades. Digo, la gestión pública, a diferencia de la gestión de organizaciones privadas, tiene una serie de particularidades, una serie de características que lo hacen también en algunos aspectos más complejos, en algunos aspectos más disímiles, en algunos aspectos más heterogéneos. Y en ese punto, en el caso del municipio de Ushuaia, se premió una experiencia innovadora al momento de mejorar los niveles de recaudación tributaria. La verdad que la problemática de recaudar impuestos o de la evasión impositiva o la evasión fiscal uno podría decir, es un denominador recurrente o es un problema recurrente no solamente en los gobiernos de Argentina, ya sean municipales, provinciales o en el propio gobierno nacional, sino inclusive en países de toda la región. Digo, en general la gente no anda por la calle queriendo pagar impuestos o no se siente quizás de lo más satisfecha al momento de pagar impuestos. Y en ese sentido, el caso de
del municipio de Ushuaia nos pareció muy significativo, porque no necesariamente incorporaron tecnologías de información y comunicación para mejorar los niveles de recaudación impositiva. ¿Sabes lo que hicieron en este caso, Luis? Promovieron, por un lado, una atención preferencial de las burocracias estatales al buen contribuyente, y a su vez desarrollaron un sistema de incentivos positivos selectivos, un sistema de premios, a partir de lo cual al buen contribuyente no solo se lo atendía de manera preferencial y se reducían los tiempos de atención ante cualquier trámite administrativo en la municipalidad, sino que a su vez se sorteaban entradas para ciertos espectáculos deportivos, musicales y artísticos en otras ciudades del país, como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires. Y en ese sentido, otra vez, una solución diferente a las que se habían desarrollado previamente, un instrumento que se aplica de manera innovadora, que una vez más no necesariamente implica utilizar tecnologías de información y comunicación, pero sí brinda una respuesta satisfactoria en términos de la mejora de la recaudación impositiva. La pregunta obligada es, ¿cómo hacen para detectar en todo el país absolutamente este tipo de innovaciones? Bueno, ahí también tenemos como dos instancias muy importantes. La primera es una instancia de difusión muy intensiva, donde de alguna manera CIPEC viene trabajando desde hace ya 16 años con muchísimos gobiernos municipales de todo el país y con prácticamente las 24 provincias, así como también con el gobierno nacional. Y en ese sentido, Luis, también a mí me gustaría remarcar este punto. El premio de innovación, por eso quizás también tenemos tanta buena cooperación y tanta buena predisposición de parte de los funcionarios públicos de cualquier nivel de gobierno, inclusive de exfuncionarios públicos o de actuales funcionarios públicos también. El premio es un premio simbólico, no entrega una contraparte material, es un reconocimiento, es una satisfacción para identificar y para premiar el que hace las cosas diferentes, el que hace las cosas de manera distinta y las está haciendo bien. Y de alguna forma también el premio incentiva y motiva la replicabilidad. Esto es, poder mostrar que en el Estado, en sus diferentes estamentos, en sus diferentes niveles de gobierno, hay gente que hace las cosas de manera diferente, hay gente que está haciendo las cosas de manera distinta y hay gente que está haciendo las cosas muy bien y que se pueden hacer mejor. Lograr eficacia y efectividad. Así es, así es. Lo cual en muchos casos no es un desafío menor para el Estado, pero el premio efectivamente demuestra que sí se puede hacerlo. Y que se puede hacer, insisto una vez más, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy o desde Mendoza hasta Misiones. Lo que ocurre es que en todos los organismos de Estado, cualquiera sea el segmento al que pertenezca, Estado, provincial, municipal, nacional, intendencias, qué sé yo, hay un componente importante como para lograr ese efecto, que es la gente a la cual está destinado. O sea, la receptividad de la gente te va a dar el resultado de la instrumentación de esa política. Sí, y en este sentido, Luis, el otro punto que queremos justamente adicionar, si querés como elemento innovador dentro de esta tercera edición del Premio Innovación, es empezar a mirar la sostenibilidad de esas soluciones a lo largo del tiempo. ¿Y por qué mencionamos esto? Yo te decía previamente que en el año 2015, con un calendario electoral tan fragmentado y tan disperso, una maratón de elecciones como tuvimos, elección de gobernadores, de municipios, de presidente, primera vuelta, segunda vuelta, las PASO previamente, no identificamos, o en todo caso el desafío de este año es identificar nuevamente en qué medidas esas soluciones innovadoras, ese diseño de políticas públicas que han logrado prácticas exitosas, se continúan a lo largo del tiempo. Porque este es otro punto, o esta es otra característica muy particular o muy peculiar de Argentina. Somos muy buenos diseñando soluciones, pero muchas veces lo que uno identifica es que esas soluciones son muy difíciles de mantener a lo largo del tiempo. Entonces, ya sea por coyunturas económicas o por coyunturas políticas o electorales, soluciones que efectivamente han demostrado ser eficaces o eficientes, se discontinúan a lo largo del tiempo. Bueno, para eso también está el premio, para identificar y para de alguna manera ser una suerte de guardián del mediano y largo plazo en Argentina. Hablando de mediano y largo plazo, ¿proyectos hacia el futuro? Bueno, muchísimos. La verdad que, y verdaderamente para nosotros muy estimulantes en algunos casos, desde el programa de gestión pública de CIPEC particularmente, pero en realidad de todo CIPEC, en sus diferentes programas y áreas de trabajo, estamos desarrollando una serie de proyectos estratégicos de cara a lo que es CIPEC 2020. Y estamos poniendo el foco en, yo te diría que el gran paraguas conceptual que resume un poco las diferentes iniciativas de CIPEC en los próximos años es la promoción del desarrollo en la Argentina, que supone algo mucho más complejo
y mucho más desafiante que el crecimiento económico, que es salir quizás de esta lógica viciosa de los ciclos de crecimiento y contracción, y más bien pensar en el desarrollo humano. Y para eso, por ejemplo, desde el programa de gestión pública de CIPEC estamos focalizándonos en una problemática muy puntual y recurrente que también hace a la innovación de la gestión de las políticas públicas en todos los niveles del Estado, municipios, provincias y gobierno nacional, que es la profesionalización de la alta dirección pública. Esto es, aquellos directivos públicos que ingresan al Estado o que continúan en el Estado, pero que efectivamente tienen una mirada de mediano y largo plazo, para no quedar cautivos o presos de esa coyuntura. Eso lo hacemos en el programa de gestión pública. El programa de monitoreo y evaluación, por ejemplo, está promoviendo la creación de una agencia de evaluación de políticas públicas, porque aquí también hay otra discusión muy interesante, Luis, para tomar en perspectiva. Definitivamente el Estado en la Argentina tiene hoy un rol y un protagonismo que no lo tenía quizás 15 años atrás. Y eso es indudable. Como también es indudable en un punto que no existe evaluación o no existe una evaluación sostenible e integrada del impacto y de los resultados que han generado esas políticas públicas. Y este es un gran desafío que representa para la agenda de políticas públicas y para la agenda gubernamental de nuestro país. Muchas gracias por venir. A ustedes. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Fundación DPT, potenciamos el talento.